Así es que, aunque no se sabe bien cuándo o en qué momento dijo esto, lo único que se puede sacar en conclusión es que fue la última vez que estuvo en Galilea. Ay, gracias. Usted fue a pasar la última semana ya en Jerusalén. Después de que esto lo dijo a los discípulos, se fue a Jerusalén y es cuando va por la vía más corta, que es a través de los samaritanos. Y en lo que iba ya en terreno samaritano fue cuando se halló aquellos 10 leprosos. Y los 10 leprosos, bueno, nos da un ejemplo como sanó a 10, pero el único que vino a darle gracias era un samaritano. Así es que pasó por allí, se fue a Jerusalén. Y nos recordamos pues de todo lo que fue enseñando. Lo último que fue enseñando fue casi todo para la iglesia. Y muchas cosas son para el tiempo exactamente de ahorita, 2, 3 años ya. Esto todo es para ese tiempo. Así es que bueno, Lucas 17, del 7 al 10, vamos a leerlo. Dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver este siervo del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa, ya te tengo todo preparado y calientito? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y vete a bañar primero, y hasta que haya comido y bebido yo, después, si sobra algo, comes tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesucristo. Así también ustedes. Ahora ahí les va el bulto. Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado para que hagan, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si se fijan bien, ni a siervo inútil les llegamos. A veces, bueno, yo se los puedo poner fácil. ¿Qué manera pueden ustedes pensar que ni siquiera llegamos a siervos inútiles? ¿Cuál sería una razón? Para que no vayan a creer que son más siervos útiles y de eso, porque ahorita vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Es nada más para la iglesia. Así es que la pedrada va directa y como David a Goliat en medio de los ojos. ¿Cómo? ¿Qué piensan? ¿Por qué? O bueno, de la misma parábola, ¿qué razón habría? Porque ya me adelanté yo, para sentirnos menos siervos inútiles que este que está diciendo: ya hice lo que me mandaron a hacer, soy un siervo inútil. Nosotros estamos peor. Lo malo es no darse cuenta. ¿Por qué estaríamos peor? ¿O porque somos siervos inútiles? El siervo inútil es aquel que ha cumplido con todo lo que le ha sido ordenado. Y los que no hemos cumplido con todo, con el mandato, con predicar el evangelio, con el testimonio, no llegamos de inútiles. Bueno, pero si predicas el evangelio y ya lo hiciste. Pero más que inútiles, la iglesia es más que inútil ahorita. No es inútil, por eso te digo,
esta cuestión de que siervo inútil soy porque hice todo lo que me mandaron a hacer. La iglesia está lejísimos de eso. ¿Por qué será? Por eso yo pienso, somos más que inútiles. Pero este está diciendo, bueno, yo lo que tenía que hacer hice y por eso es inútil. ¿Y nosotros por qué estamos peor que él? ¿O no creen que estén peor? No, nomás le voy a decir una cosa y verán, y de ahí van a estar orando y dándose golpes de pecho hasta que Cristo venga, porque de veras que esto está tremendo. Pero es bien simple de irlo viendo para que cada uno se acomode a la bendición o a la desobediencia o maldición que se acarrea el que nos sirve. Nuestro asunto es con Dios. No se les ocurre nada por qué somos, o por qué este se sintió inútil, o por qué, si está refiriéndose a la iglesia, somos peor que este. Porque la iglesia no hace, digamos, ni lo principal que debería, ¿no? ¿Cuál es lo demás? ¿Qué es lo que nos falta para no ser, bueno, por lo menos llegarle a los talones a siervo inútil? Al prójimo, predicar el evangelio, No, eso se predica y al que lo predica ya no tiene por qué considerarse menos inútil. No, no necesariamente de servicio. Se supone que el siervo tiene que servir. Y este que le mandaron a hacer todo, dijo, siervo inútil soy, lo que me mandaron a hacer hice. Nosotros ni lo que nos manda Dios hacemos. ¿Quién ha hecho o le ha obedecido en los 10 mandamientos? Para empezar, porque no es lo único. No podemos decir, no, a mí no me puedes ver. Yo cumplí con los mandamientos. Ninguno, nadie. Solo Jesucristo. Entonces, debemos empezar por ahí. Esta es una situación de alguien que ha cumplido con lo que se le ha mandado. La iglesia no. Y si nos ponemos a ver cada uno de nosotros que formamos la iglesia, estamos peor. O quizás la iglesia está así por nosotros. Bueno, vamos a ver ahora lo espiritual de esta parábola. No tanto espiritual, es lo espiritual y lo real de un servicio, sobre todo en la obra de Dios, o en lo que Él es, o en lo que Él manda. Dice, hice todo lo que me mandaron, soy un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer hice, porque me lo mandaron. Nosotros no hacemos nada bueno, sí, algunas cosas, pero no hacemos lo que Dios nos manda. Como que se nos olvida que Dios no puede ser engañado ni burlado. O ni siquiera tenemos en cuenta a Dios y seguimos y creemos que estamos a todo dar, que ya la hicimos. Vamos a ver. Siervo inútil dice, bueno, esta parábola ataca la injustificable autoestima. La autoestima no tiene justificación. La autoestima es un valor cuando está equilibrado. Cuando no está equilibrado, uno se desestima. Si uno se desestima, ya estoy haciendo, pues lo que hizo Jesucristo no es suficiente, me siento peor y eso que Él murió por mí. Eso está igual que la autoestima y la subestimación. Las dos cosas nos hacen más que inútiles. Entonces vamos a ver aquí cómo está el asunto. La parábola está haciendo una visión directa a la autoestima. Si yo me estimo mucho, voy a pensar que hasta Dios me sale de bien. Pero si me sobreestimo, eso sucede. Si me subestimo, voy a pensar que todo lo que Dios ha hecho o hace por mí no es suficiente. En los dos casos
estamos peor que inútiles. Pero eso es poniéndonos nada más porque nadie se puede justificar delante de Dios por subestimarse ni por sobreestimarse. Tiene que haber un equilibrio que no es nada fácil. Pero tenemos todo de Dios para lograrlo. Así es que un discípulo de Cristo, para suponer alguien que pertenece a la iglesia, obedece los mandamientos que Dios le da. Y para empezar, ni con 10 podemos. Ahora, ningún reclamo especial por estar meramente cumpliendo lo que se ha mandado hacer, empezando con que ya fallamos, para empezar. Pero, considerando que Dios es muy paciente, las recompensas que Dios da son, ¿por qué será? ¿Por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer? ¿Por qué será las recompensas? Porque Cristo habla muchísimo de recompensas, a pesar de ser inútiles. Pero inútiles es cuando está exactamente equilibrado. Cuando el orgullo camina delante de uno, la vergüenza, el daño y el engaño vienen inmediatamente atrás de eso. Así es que también podemos leer en Proverbios algo que también habla de lo mismo. Altivez de ojos y orgullo de corazón son pecado. Si vamos a servir a Dios con orgullo, con altivez, con suficiencia, eso no, bueno, ni pasamos si es que estamos haciendo algo por esperar alguna recompensa. Así es que el orgullo de corazón y la altivez y tantas cosas que a veces no notamos, pero otros sí lo notan, y Dios con más razón, y el Espíritu que está guiando a la iglesia. Jesús sabía cómo equilibrar una verdad, y lo enseñan los versículos 5 y 6 de lo que leímos ahorita en Lucas 17. Leímos del 7 en adelante, pero los dos anteriores, el Señor habla con sus discípulos y le está enseñando algo, y lo que dijeron los discípulos nada más fue, no, si la cosa es así, aumentanos la fe. Entonces cuando está esto y están allí y se queda por ahí, entonces le empieza en el 7 a decir esta parábola. El deber de un siervo debe ser equilibrado. Si se va uno a los extremos porque se siente muy humilde, ya se amoló, ya entra mucha hipocresía. Y si uno se cree suficiente como para hacer las cosas con mucho orgullo porque ya soy sabio, por lo que quiera agregarle, ya está desequilibrado también. La fe milagrosa y de autoridad del versículo 6, que está arribita antes de empezar esta parábola, se debe balancear con el servicio ordinario o común de todo discípulo. El servicio ordinario y común, nos mandan a hacer algo, lo hacemos, se acabó. No, ya es nada más en lo que se manda para hacer, no por lo que nos han mandado y nunca hemos cumplido. No, ahora Jesucristo nos está poniendo en un deber nada más en lo que nos está pidiendo exactamente en el momento. Así es que servicio es muy tremendo. Tal vez se diga servicio y uno no le
saque mucho provecho, o se acuerde uno de algunas cosas, pero por lo general casi nunca se lo aplica a uno. Y cuando decimos servicio, tenemos que pensar en Dios y lo que por pura gracia y misericordia nos da el privilegio de colaborar con Él. Eso es servicio. Y si hablamos de servicio que está en la Escritura, tenemos que estar incluidos o nos debemos incluir. Jesús estaba enseñando las responsabilidades de sus seguidores hacia Dios. Todo lo que se nos mande a hacer, todo lo que se nos pida, aunque sea para lo que sea, es para Dios si somos cristianos. Y como el asunto es con Dios, no podemos ir con altanerías, ni podemos ir con suficiencia. La primera situación que Dios demanda de nosotros es fe. Que tengamos confianza en todo lo que Él dice y manda. Si tenemos fe, va a ser un buen empiezo con Dios, aunque no sepamos hacer lo que nos está mandando o creamos que no podemos. La fe es lo primero, lo segundo es un servicio humilde, un servicio sin que uno diga, pues me hubiera dado otro trabajo, cualquiera lo hace. Bueno, ya nos amolamos con eso. El servicio a Dios, cualquiera que sea, debe ser hecho con la fe en Él y con humildad. Eso nos empieza a dar un equilibrio y no va a faltar situaciones para que seamos probados en esto. El chiste no es decirlo o memorizarlo para repetirlo. No, vamos a tener que considerar las pruebas, un servicio humilde. Sí, porque todo lo que hace un cristiano lo hace para Dios, aunque se lo esté haciendo a cualquiera. Por lo menos es lo que nos toca como iglesia. Así es que Jesucristo en esta parábola nos dice que hay un siervo que primero está arando toda la tarde allí antes de que se mete el sol, porque luego no se... Y luego tiene que atender a las ovejas y andar arriando el ganado. Y cuando llega todo cansado y sudoroso, su patrón le dice, ¿te me das un bañito? Y vienes corriendo para que me hagas de comer. Así es que este siervo hace con fidelidad, hace lo que le mandaron. Todo lo que le mandaron hacer lo hace, y la comida y todo, o la cena, ni siquiera dice porque Jesucristo primero dice, el que está mandando al siervo que viene de trabajar, no le está diciendo, ven, ya te preparé algo, has de estar cansado, ¿no? Pues no te apures, ven aquí. Bueno, ya preparé algo. No. Primero vete a bañar y luego vienes y me haces de comer y ya, porque tengo hambre. Y tiene que hacerlo como para Dios, no le hace lo cansado que esté. Su servicio debe ser a Dios y debe ser humilde, aunque sea para ese patrón que no parece muy. La cosa es que estamos viendo el ejemplo. No le está diciendo, por favor, ven y hazme la cena. Y, ay, si vieras cómo... No. Ándale, hazme la cena porque ya quiero comer. Y te vas a bañar porque vienes todo sudoroso. Bueno, el asunto es que no solo viene del campo de arar, de cultivar o de deshiervar, sino también de cuidar al ganado, de darle agua, de estarlo cuidando, sino que cuando llega, ahora cocinar. Así es que Él cumple haciendo lo que va a hacer, o estamos considerando, o
creyendo lo que está contando Jesucristo, que lo está haciendo muy bien, porque no protesta, no dice nada, nada más está haciendo lo que le mandaron a hacer. Pero Jesús nos está enseñando que aun cuando hacemos todo lo que tengamos que hacer sin protestar, estemos cansadísimos o no, somos siervos inútiles. Parece que ser un siervo inútil es el que cumple con todo y ni chista, ni lo hace de mala gana, ni le hace cara a nadie, y lo va haciendo y va obedeciendo en todo lo que le dijeron. Lo que se tiene como inútil es una palabrita aquí, griega, agreioi, bueno, es griego. Total, la Reina Valera la tiene como inútil, pero hay muchas maneras de poderla considerar, y habiendo otras versiones, esta palabra griega unos la tienen como inútil, en otras versiones la dice bueno para nada. Otras dicen que significa necedad, no, necesidad. Necesidad, y esto es sin que a nadie le deba nada. No lo estoy haciendo porque alguien necesita, lo tengo que hacer porque me lo mandan, lo hago de buena gana y no estoy ni siquiera debiéndole a nadie, ni me tienen que dar las gracias. Estoy haciendo lo que me mandaron. Entonces, cuando uno saca en conclusión, soy un siervo inútil. Esta misma palabra se usa solo en Mateo 25:30, la misma está en Mateo, y al final, cuando dice que al siervo inútil échenlo afuera, cuando está dando otra parábola de un banquete. Y si hay uno ahí que no está vestido de boda, y dice, ¿tú por qué no sabes qué es una boda y cómo está? Y no contestó nada. Y entonces mandó a traer a alguien y dice, saquen a este siervo inútil, échenlo afuera. Allí está la oscuridad y allí va a ser el lloro y el rechinar de dientes. En esas dos de Mateo está inútil, en ese sentido, inútil. Pero bueno, de todas maneras, las otras maneras de darlo a entender es pues que no sirve, o bueno, para nada, en fin. Si obedecemos de verdad a Dios, cosa muy rara, solo cumplimos con nuestra obligación, y eso por razón del buen resultado de obedecer. Si de verdad obedecemos, aunque sea como sea, por lo menos estamos considerando que estamos haciendo algo para Dios. Y estamos obedeciendo, bueno. Ahora, ¿quién siente que Dios le sale debiendo cuando hace algo para Dios? Aunque muchos digamos, pues no, ¿cómo? No lo decimos, pero lo hacemos así. O sea, a veces lo hacemos inconscientemente. No estamos esperando hacer algo para Dios para ver qué me toca. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Nosotros hemos dejado a todo y para servirte a ti, ¿qué nos va a tocar? Bueno, pues esto es lo mismo, nada más que lo está poniendo en un plan más simple, no tan agresivo como Pedro. Conocemos bien que Jesús, en su gracia, jamás considera nuestro servicio sin que Él no prometa algo. Y no nos está diciendo si lo hacemos bien o mal. ¿Estás haciendo algo para Dios? No, Dios no se queda con nada. Nos da más de lo que merecemos o creemos o pensamos. Por eso cuando uno es bien consciente y hace lo que Dios manda,
lo menos que puede decir, como el gran piropo, soy un siervo inútil. Está exactamente en lo justo. Por lo que tampoco de seguro sabemos que Cristo, Dios, no nos dejará sin recompensa. Todo va a estar en proporción a con qué actitud lo hacemos. Pero de todos modos, Dios no se queda con nada. Siempre que algo le damos a Él, lo hacemos para Él, no nos quedamos sin recompensa. Acuérdense para que cuando estén delante de Él, el solo hecho de estar aquí para considerar a Dios, cada uno tiene una recompensa. No todos tienen el interés, o a lo mejor a fuerzas, o vaya a adivinar cómo, para considerar a Dios juntos. A Dios no se le pasa eso. Canta o medio canta, o quiere cantar, o no tengo ganas, o estoy cansado. Y diezmo si quiero o no quiero, y cuando da o no da. De todos modos, lo que se haga para Dios, aún en esa ignorancia, no se queda uno sin recompensa. Pero la recompensa no es librarlo uno del infierno. Eso es cuando ya uno la hizo. Sobre todo para la iglesia. Así es que bueno, todo esto está enseñando Jesucristo. Debemos trabajar por motivos de gratitud, nada más. Estoy tan agradecido, es que casi ni lo pensamos. El Señor me salvó, el Señor me ha sanado, el Señor me ha rescatado, el Señor me da para que yo colabore con Él. Bueno, tantas cosas que no pensamos, con todo y eso, Dios tendrá para nosotros recompensa. Pero la recompensa no sería el colmo, la echamos a perder si empezamos a decir, ¿qué será? ¿Una corona? Pero no, ya para lo que hice no me va a caber en la cabeza. Va a ser una... Bueno, uno puede pensar muchas cosas. O a lo mejor no pensar nada, pero sí tenemos que considerar las cosas de Dios cuando las hacemos y cuando nos las mandan, con más razón. Y si es para Dios, todo lo que hagamos es para Dios. Por eso no dejará de haber recompensa. Y la recompensa tenemos que, con gratitud, decirle a Dios, no por la recompensa, qué bueno, que me estoy dando cuenta de dónde me sacaste, cómo ha sido el asunto, qué agradecido estoy, no por lo que hagamos, estemos haciendo. Eso nos debe llevar a la gratitud que tenemos, porque hacer algo para Dios son ya como 10 o 15 o 20 escalones, porque no empezamos haciendo cosas para Dios, empezamos naciendo de Él, y de ahí sigue un montón de cosas. Pero bueno, lo que sí debemos tomar en cuenta en todo momento, desde que sabemos que somos cristianos, que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, que no debemos más que tener en cuenta, cuidado con ser soberbios, orgullosos o altivos o pretenciosos. En cuanto al deber, bueno, me mandan, yo tengo el deber de obedecer. Los siervos que han cumplido su deber no tienen derecho a esperar más que lo que se ha acordado que se le va a dar. Ya lo vimos la vez anterior, como aquellos que quedaron en un denario, luego se molestaron y criticaron por lo que habían quedado ya. El patrón o el hacendado quiso darle más a los otros, pero con el que hizo el contrato le dio, pero se enojaron y empezaron a decir y hablar. Así es que no tenemos más derecho de esperar, y esperar con gratitud y con mucho gozo, porque Dios nos va a dar más de lo que nosotros merecemos o pensamos. Entonces, cuando medio empezamos a ser siervos inútiles,
Así es que lo que ha sido acordado, lo que Dios nos enseña de cómo es Él, aunque no nos diga qué nos va a tocar, pero sabemos que Él va a tener para cada uno que le sirve una recompensa, y empieza a decir las condiciones y todas las cosas, como debe ser el servicio. Si ya hemos acordado en considerar su palabra para saber qué es lo que quiere de nosotros, no nos debe nada. Y a nosotros nos toca ser un buen siervo, y acabando de hacer todo de la mejor manera y con todo gusto, es reconocer que somos siervos inútiles. Eso no es degradar a nadie, es ponernos exactamente. Si nos vamos para arriba, estamos degradando a Dios. Porque estamos diciendo, no, pues yo merecía más. Y si vamos para abajo, entonces lo que está haciendo Jesucristo hasta ahorita y sigue haciendo, no vale o no lo consideramos como para hacernos menos. No, con ser inútiles es suficiente. Así es que no debemos esperar como siervos de Dios una alabanza especial de Él. La vamos a tener cuando lleguemos al final. Él mismo está diciéndonos: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si se fijan bien, eso va a ser para toda la iglesia una vez llegando delante de Él. Toda la iglesia tiene que hacer. Y no le van a decir buen hecho o bien hecho, profeta, evangelista, apóstol, pastor. No, siervo. Ese título se lo pone la gente, Dios no. Lo que Dios pone, y está en Efesios, y lo hace Jesucristo, son actividades para la iglesia. Y la iglesia lo desempeña, pero no porque tenga ese título. No lo da Dios a ninguno. Pero hay muchas cosas que están engañados ahora en las iglesias, y no somos quien para estar corrigiendo, pero sí para darnos cuenta de que Dios no nos va a dar ningún diploma. Nos va a decir bien hecho, y eso si lo hicimos humildemente. Si no, ni vamos a llegar delante de Él. Jesucristo enseña muchas cosas de este tiempo de ahorita mismo. Y es para nosotros, no es para otros. Así es que bueno, considerarse inútil en el sentido de que no tenemos nada de qué jactarnos. Ese es el concepto de inútil. A veces aquí decimos inútil y ya lo tenemos más. No es el equilibrio con que Dios lo toma. Siervo inútil es uno, bueno, no he hecho nada extra y no lo puedo hacer porque yo no puedo hacer más de lo que me manden. Siempre el equilibrio va a ser un siervo inútil. Pero si uno se ofende por que le digan siervo inútil, pues se va uno a ofender con Dios. Es el equilibrio. Creerse más que inútil es malo. Creerse menos que inútil es peor. Tener el equilibrio no es fácil. Pero para eso es la parábola. Y ya vimos hasta las maneras en que podemos mantener o tener ese equilibrio. Tiene que haber una fe en Dios tremenda, fe, y la otra cosa que debemos tener es humildad, mansedumbre, templanza, todo lo que le pueda añadir para hacer algo con gusto, como si fuera para Dios. Todo lo que hagamos, lo debemos hacer como para Dios. Así es que bueno, eso fue lo que ya vimos, pero vamos a ver, un buen siervo no debe esperar, pues por esa razón, ninguna alabanza. Casi pudiéramos decir, este siervo que vino del campo y que después de
hará de sembrar o de hacer y cuidar las ovejas y venir y ahora hazme la comida, pero ya. Y entonces con esta situación, el patrón, bueno, ahí se acabó el asunto. No le dijo, ¿tienes unos bonos para fin de año? Nada. Y no está diciendo que es un esclavo. Aunque podemos darnos cuenta que cualquiera que sea cristiano no va a tratar a alguien y decirle, ya acabaste, ahora sírveme. Tenemos una ventaja en México. No somos así, aunque a veces procedamos así. Para todo uno está diciendo gracias, con permiso, y buenos días. Y hay muchas culturas donde eso no se usa. En Italia hasta hasta se enojan. Una vez, algo que en la plaza de San Marco, por ahí, bueno, éramos un grupo como de 9, y un calorón allí, vamos a tomarnos algo, empezamos a arreglar mesas, y qué regañada nos puso el mesero. Eso es mi trabajo, usted no se meta. No, pues nada más. Pero aquí no, aquí en México no existe eso. No lo ven mal. Y si no lo regaña, pero allá sí. Y allá cuidado y le dice gracias. No, si ya hasta incluyó la propina cuando le cobraron. Cuando se sentó ya estaba pagando por eso. Entonces son otras maneras de ver el asunto. Y están sirviendo. Pero como cristianos, nosotros debemos humillarnos tanto como para poder servir, decir y pensar que es para Dios. Si vamos a arreglar algo para Dios, bueno, allá es un insulto. Por allá hay otros lugares que son peores. Pero en fin, el asunto es que nos demos cuenta, pues, que la manera en que Jesucristo está poniendo a este siervo cuando dice, siervo inútil soy, por lo que me mandaron a hacer es lo único que hice. Eso está exactamente en el equilibrio de lo que Dios dice que debemos ser como iglesia. Nos manda algo, lo hacemos con el mayor gozo y gusto para Dios. Aunque no sea para Dios, a lo mejor es para un borracho, o para un drogadicto, o a lo mejor para alguien que es un buen hermano, pero me cae gordo. Pues bueno, pues hay tantas cosas de salirse de lo que Dios está tratando de hacernos entender con esto. La manera de servir, de hablar, de decir y de todo tiene que tener un equilibrio. Y cuando lo hagamos con todo el amor del mundo para Dios, debemos pensar cuánto le debo a Dios. Por lo menos tengo que ser agradecido hasta que esté delante de Él. No podemos atribuirnos nada desde antes. Así es que bueno, por ahí va el asunto. No podemos esperar alabanza de Dios por el trabajo. Y no es porque Dios sea desagradecido. Cuando Dios nos dé algo, porque nos lo va a dar cuando estemos delante de Él, está ansioso esperando a su iglesia. Él está, pero bueno, lo que nos va a dar ni por aquí nos pasa. Aunque está escrito, como hay que leer toda la Biblia, ahí está. Pero ahorita esto que está dirigido exactamente para la iglesia, tenemos que considerar que siervo inútil para Dios no es un bueno para nada. O sea, es un equilibrio. Si me creo más, ya estoy mal. Si me creo menos, estoy peor. Hago menos todo lo que Dios me ha dado, me ha rescatado. Bueno, cada vez que hagamos algo para Dios tenemos que pensar qué misericordia tiene desde que ni idea teníamos de Dios. Así es que así es como somos humildes y somos agradecidos. Y el asunto es muy sencillo. Nuestra deuda con Dios
¿De qué tamaño creen que es? Sí, sí, sí. ¿De qué tamaño será la deuda que tenemos con Dios? El hecho es que pudiéramos decir, porque es una verdad bíblica, no más que uno a veces lo pone en el equilibrio, a veces lo echa a perder. Ya se pagó una barbaridad por cada uno de nosotros. Muchísimo. Pero no porque ya se pagó. Ahora voy a hacer lo que quiera, al fin ya la hice. Así no es con Dios. Por eso les decía, todos creen que por confesar con la boca y creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos, ya son salvos. No, nada más nacieron de nuevo. Y así hay muchas cosas que están tan claras. Entonces esto Jesucristo nos está diciendo, pónganse abusados porque al final, híjole, muchos van a decir o van a creer que Dios les sale debiendo. Tenemos una deuda con Dios que no se puede pagar nunca. Por eso la pagó Él, por nosotros. Así es que ni se imaginen que jamás vamos a poder servirle como para igualar lo que le debemos. Imposible, por más que hagamos. Por la misma razón por la que está diciendo, ya hice todo lo que Dios me mandó aquí y allá. Soy un siervo inútil. Entonces sí se está colocando en el justo lugar para estar equilibrado con Dios. Así es que bueno, nuestra deuda es grandísima. Así es que servirle con todo nuestro corazón en lo que nos manda hacer, ese es el servicio cristiano. Una vez que uno es cristiano, todo lo que haga es servicio a Dios. Aunque no es necesariamente para la iglesia, siempre es para la iglesia. Bueno, no es para la iglesia. Aunque es para la iglesia, es para Dios. Y después de hacerlo, es cuando Dios dice, por mí lo hiciste, como dice Jesucristo también en el 25. Dice, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, para mí o por mí lo hiciste. ¿Y cuándo fue eso? Ahí está la bendición. Si decimos, ¿cuándo fue que yo hice algo tan bueno? Y luego por ti, sí, es que lo hice como para Dios. No ando midiendo si Dios está apuntando lo que voy a hacer para Él. En ese sentido, la humildad nos pone en el equilibrio, para que seamos conscientes de lo inútil que somos. Bueno, nunca podremos hacer algo más para considerarlo suficiente. Ninguno jamás. Pero muchos están engañados de la iglesia, porque no vamos a hablar de los que no. No, la iglesia. Nadie hace lo suficiente para poder decir, con esto estoy a mano con Dios. Por una sencillísima razón que ya la llevaron ustedes, yo creo, ya la vieron, espero que la estén viviendo. Ustedes ya llevaron la vida y enseñanza de Jesucristo. ¿Sí? No, entonces saben más que yo. Pero está bueno, está bien, porque esto va a dar a lo mismo de lo que enseñó Jesucristo. Mateo 5, 6 y 7. En esos capítulos está todo esto, pero está llevado a lo que es práctico. Porque Él empieza a decir, está bueno que ustedes lean y todo, pero ¿se acuerdan? Pero yo les digo, y entonces empieza a voltear la cosa. Para la iglesia nada más. Bueno, Jesús
no está enseñando que el cumplimiento del deber y de las obligaciones que tenemos como cristianos no tengan valor. Eso de considerarnos siervos inútiles no es degradar a nadie. El asunto es el concepto cultural que tenemos de inútil. Para Dios, según esta parábola, es el que está equilibrado. No solo hice lo que me tocaba mientras el sol salió y se metió, sino que todavía, y lo hice también, que soy un siervo inútil. Está diciendo, soy un siervo que estoy agradecido con Dios y lo hice con todo la fuerza, con todo el deseo de servir, y por eso siervo inútil soy. Es que más vale que nos pasemos. Yo no sé si por el concepto de inútil que tenemos en nuestra cultura, creamos que eso es una cosa despectiva. Pero para la manera en que estamos como iglesia, más vale que nos hagamos más tantito abajo. Más tantito abajo es siempre ser agradecidos a Dios aunque no entendamos el asunto. Y entonces a la hora de la hora Dios nos va a mostrar, sí, pero hay esto, esta cosa, ahora y cuando estemos aquí en la tierra. Porque después serán recompensas por todo lo que hicimos. Acá nos hará notar algo, y está escrito, mucho, está escrito de esto mismo en Mateo 5, 6, 7, pero bueno. Así es que nos sigue enseñando Jesucristo con esta parábola que nosotros tenemos mucho valor, aunque estemos conscientes de que somos siervos inútiles. Yo lo pude más o menos ir llevando, y ahí vamos. Cuando digo, soy un siervo inútil, no un bueno para nada, porque las dos cosas parece que fueran lo mismo, para Dios no. No hay nadie que no sea bueno para Dios. Hasta el diablo y muchos cristianos van a ser leña para el infierno. Van a ser muy útiles. Bueno, tienen valor de alguna manera, pero el valor justo de Dios es para el que reconoce que es siervo inútil, que no es un decir, y si no uno tiene que ir acomodándole porque en nuestra cultura suena medio, no suena muy suave. Pero si nos damos cuenta leyendo la Escritura, vamos a hallarnos con un versículo que dice que nuestras obras, nuestros hechos son trapo de inmundicia. Bueno, pero si lo vamos a hacer para Dios, si estás haciendo lo mejor que puedas, bueno, trapo de inmundicia, no, pero eres un inútil. Sin que eso, como les dijera, eso no denigra a nadie, tiene mucho valor para Dios, pero es lo que nos lleva a hacer las cosas para Él y en humildad. Eso es todo el equilibrio que estamos viendo, o que casi da a entender esto bien clara la parábola. ¿Por qué no podemos reclamarle algo a Dios o creernos de algo? Porque vamos a topar con que ni nos conoce, ni los conozco. Por eso se requiere la humildad. Pero no voy a ser humilde para que allá no me vaya a decir, ni te conozco. Todo va en una situación que hemos perdido desde Adán y Eva.
Entonces tenemos que, cada quien tiene su manera de cómo ponerlo en el exacto lugar que Dios quiere. Las obras humanas son insuficientes para Dios en todo. Sin embargo, cuando éramos paganos y hacíamos algo, como no era ni para Dios ni para nada, sino porque a ver qué me dan por esto, entonces son trapos de inmundicia las obras. Y muchos hacen obras sin ser, y es para Dios, pero así no es, ni Dios aceptaría nada de esa manera. Las obras humanas, si no pasan por Cristo o por la cruz, no tienen valor para Dios, ya que son consideradas en las Escrituras trapos de inmundicia. Lo único que nos puede justificar ante Dios es la fe. ¿Qué habíamos dicho más? La fe. ¿La qué? La fe, la humildad, y ahora añádanle, la gracia. La fe, la humildad, la gracia. La fe no es nuestra, es de Dios y a todos nos ha dado una medida. La gracia no es nuestra, por gracia somos salvos y no es de nosotros, viene de Dios. La humildad es la que nos toca. Y esa, si no la practicamos, si no la consideramos, no crean que ya se tiene, eso cuesta. Cuesta que uno mismo se diga, soy un inútil. Pero a Dios no es para publicárselo a nadie. Dios sabe que somos más valiosos de lo que nosotros creemos. Pero si yo me creo más de inútil, ya estoy fuera de lo que Dios quiere. Por eso, más vale que empecemos con inútil y de ahí empezamos a tener un verdadero valor para Dios. Ahí tendremos adquirido de Él la fe y la gracia, que no son nuestras. Esas sí no las ganamos. Bueno, no nos las ganamos, nos las da Dios. ¿Somos salvos por gracia de Dios? Bueno, somos perdonados por lo mismo. En fin, esta parábola de Jesús es una gran lección a aquellos que están tentados a sentirse orgullosos o presumen de lo que hacen para Dios o lo que están haciendo y luego le están presumiendo a otros. Sobre todo cuando uno descubre, estoy haciendo algo para Dios y la gente se está dando cuenta. Sí, pero cuando llegue delante de Dios le va a decir, yo no te mandé a hacer eso, lo hiciste por tu cuenta y ya tuviste tu recompensa con lo que te vieron. Porque está escrito así. El asunto con Dios es más simple, tiene que ser muy genuina la humildad. Por eso nos toca a nosotros y tenemos que, bueno, limpiarnos la chumacera, los sesos o lo que sea, porque estamos muy contaminados. A veces hacemos las cosas no por malo, sino queremos hacerlas bien, pero salen mal. Porque hay muchas cosas que todavía nos estorban. Nuestro camino para llegar a la verdad exacta siempre va a estar estorbada por el diablo. Y ya nos lleva una ventaja grandísima. Hay muchas cosas que a veces queremos y no podemos, no porque somos malos para querer hacer algo, sino porque lo heredamos. Ya ni fuimos nosotros. Bueno, así es que lo que está enseñándonos Jesucristo es que cuando un siervo cumple con su deber, no tiene por qué envanecerse, sentirse orgulloso o ver como si fuera alguien especial y los demás no.
el cristiano pues debe estar continuamente renunciando a cualquier clase de autojustificación. A veces nos autojustificamos y no lo hacemos ni a propósito, ya estamos contaminados. Cuando lo hacemos conscientes, vamos a llegar a ser un siervo inútil y entonces vamos a estar en el equilibrio. En definitiva, ser hijo de Dios y haber alcanzado la salvación no es un mérito o un crédito personal, porque no lo merecemos. Es un regalo de Dios. Porque lo que recibimos de Dios es por pura gracia. Por eso la vanagloria humana, el engreimiento de que ya la hice o que ya sé, y que el orgullo, la soberbia, el sentirnos la mamá de los pollitos. Bueno, de alguna manera tenemos que... Hay muchas maneras que decimos, sí, pero la cosa es que no los apliquemos. Bueno, pues todas esas cosas son un auténtico sinsentido para Dios de los cristianos. No es del pagano, no, de los cristianos de la iglesia ahorita. Y eso no quiere decir que ya porque sea ya me voy a ofender. No, es que si estamos así, Señor, ¿dónde está el asunto? Por lo menos lo que me toque a mí, la iglesia somos todos los redimidos por la sangre de Cristo, pero cuando Dios dice, qué bueno y qué agradable es estar los hermanos juntos en armonía, es como la unción de un sacerdote cuando se le pone aceite y basta el borde de su vestidura. No es uno solo, es todos, pero de uno que está siendo ungido. Es como la unción de un sacerdote. Pero qué bueno estar los hermanos juntos. Si no están juntos, no hay unción del sacerdote. Es cuando estamos unidos. Aunque no por estar unidos, nomás allí va a estar Dios. En realidad Jesucristo lo dijo. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, no me voy a perder la junta. Bueno, lo que sea. Pero el asunto de lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, tenemos que primero traerlo a la manera de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer. No, lo hago por gratitud, porque otra cosa, no es porque nos los mandaron. ¿Por qué nadie puede con los mandamientos? Porque nadie tiene el interés de hacerlo para Dios. Está viendo la dificultad que tiene. No está contando con Dios. O que Dios lo está mandando. Y son mandamientos. Bueno, así es que toda esta cosa tiene que ver con Efesios 2:9. No es por obras para que nadie se gloríe. Si el mundo secular, un jefe, un patrón, un líder puede exigir a su empleado que cumpla con sus obligaciones, ¿cuánto más espera Dios de su iglesia, de cada uno de nosotros? No estamos sirviendo a alguien que va a vivir un rato y luego se va a morir. No hay comparación. Pero eso espera Dios de nosotros, de sus servidores, de sus perdonados, de donde Él ha volcado su gracia, su misericordia, su justicia, su paz. Por supuesto, porque se han entregado voluntariamente de todo su corazón a Él. No es porque me llevaron a pellizcones para que aceptara a Cristo. Así no funciona el asunto.
Así es que tampoco es porque el Señor nos necesite. Aunque vamos a ser útiles, o debemos ser útiles, si nosotros no estamos viéndonos como inútiles siervos de Dios, nos vamos a ver con que le vamos a servir a Dios, pero como leña para el infierno. Por eso les decía, no, Dios no va a desperdiciar nada de su creación, pero más vale estar en ese equilibrio. Dios nunca va a recompensar nuestra dedicación, lo que hagamos. Él ve el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque ni eso sabemos echar a andar para agradar a Dios. Decimos, pero hacemos de todos modos. Tenemos que llevarlo todo a Dios. Así es que como discípulos, como servidores, aún siendo hijos de Dios, no podemos reclamarle a Dios nada. Cuando lleguemos a ese nivel de considerar eso, van a ver qué bendición es aún el problemón que tengan. Van a entrar en lo que Dios dijo y prometió. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, pero ¿cómo le hago con esto? Yo nada más le estoy creyendo a Dios. Ni modo que Dios diga mentiras. Yo no solo digo su verdad, la creo, la vivo. Y entonces, bueno, no podemos reclamarle ni siquiera cuando nos va mal algo a Dios. Le vamos a decir gracias. Gracias. Debemos ser agradecidos para empezar a ser siervos. Debemos ser humildes, debemos confiar en Dios, tener fe y debemos ir añadiendo todo eso. Dios no está en deuda con ninguna persona. Así es que no le debe nada a nadie. Hay que leer esta parábola y debemos pensar más en el siervo que en el patrón o el amo o el dueño. El patrón y el amo, aquí no estamos definiendo, este es Jesucristo, este es... No. Esto ya, eso fueron las primeras. Ahorita nos tenemos que ubicar en lo que Dios nos está enseñando. Y aquí estamos viendo que le sacamos provecho a esto porque lo que Dios quiere que veamos, que aprendamos y que hagamos es como el siervo. Al patrón no está tan... Bueno, si llegamos a esto vamos a ver las diferencias. Así es que hay que leer esta parábola de Lucas 17, 7 y 10. Pero debemos leerla considerando más al siervo que lo mandó a que le hiciera la cena, que estaba en todo su derecho. No es que el otro sea malo, pero como que hay muchas cosas que ver. Si nos fijamos más en el siervo y en lo que él dice, he hecho todo lo que me mandaron a hacer en todo el día. Qué bendición, soy un siervo inútil, porque no hice más que lo que me mandaron. Pero si hago más de lo que me mandaron o no me mandaron y hago, está peor. Por eso el equilibrio es todo lo que hice y obedecí de buena gana, soy un inútil. Así es que bueno, a Jesús, bueno, no podemos verlo como este amo o dueño. Al siervo lo podemos ver para identificarnos
en el servicio, en la manera de hacer algo, humildad, fe y tantas otras cosas que vimos, pero no podemos considerar este siervo, o que diga este patrón, como si fuera Jesús, como en las otras parábolas, porque este fue muy arrogante. Tanto que hasta pudiéramos considerarlo como si fuera el cacique del pueblo. Se cree que todo el pueblo le debe. Y si tiene a uno que le sirve, con más razón, nunca lo va a tratar bien. Maltrata, aunque sea verbalmente, con la manera de cómo está diciendo las cosas. De viva voz, está siendo déspota con el sirviente. En otro lugar, Jesús enseñó y demostró cómo es una actitud humilde, y es el mismo. Enseñó y demostró que es muy diferente de quien está buscando reconocimientos. Si así fue Jesucristo, y le hicieron como quisieron, y él hasta eso no reclamó ni protestó. Bueno, un servicio a Dios debe tener estas consideraciones, pero la manera en que está el dueño, el amo, el hacendado Jesucristo nos enseñó que al servir él mismo a sus discípulos, hizo un trabajo de esclavo. Cuando le lavó los pies. Y dice, antes de que ya, porque esa fue la última semana que pasó aquí en la tierra, pero de todos modos, como él dijo, ustedes me dicen maestro y señor y lo soy, pero el maestro y señor le has hecho una obra a ustedes de esclavo. Al servirles a sí mismo con ese trabajo de lavar los pies que solo era para los esclavos cuando llegaba algún invitado, o aunque no fuera invitado, venía de camino, el esclavo tenía que lavarle los pies enseguida. Así es que esto pues llena ya está en Juan 13, cuando la última, bueno, la cena del Señor y el aposento alto, todo lo que hizo allí. Así es que esta enseñanza de Lucas con esta parábola del siervo, tiene dos nombres esto, ¿no? Sí, uno es siervo inútil, pero el otro dice la actitud del siervo. No sé, hay títulos que luego le ponen. El deber del siervo. Bueno, a mí me quedó re bien siervo inútil, pero entendiéndolo y considerándolo, porque el deber del siervo, pues hay muchos que tienen deberes. Hay muchos que son siervos, pero cuando lo llevamos a lo que Jesucristo está enseñando, creo que sacamos más provecho para ser humildes al servir o al considerar a Dios, que siendo nada más un deber, estoy haciendo esto porque es mi deber. Bueno, el sacrificio de Jesucristo nos muestra que él fue un siervo que obedeció hasta su muerte. Ya sabía cómo tenía que morir y era por obediencia. Y obedecía en la forma y la manera porque no se lo atribuyó a Dios. Dice, yo doy mi vida por mi voluntad, por mi gusto. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Bueno, entonces su sacrificio redentor fue el mayor servicio que se haya hecho en toda la humanidad, porque murió por todos. Esto muestra o nos está enseñando
que la forma de actuar de Dios para nosotros no se basa en la ley ni en el deber. Con eso nadie pudo, se fueron los 10 mandamientos. Y el deber, no, pues yo debo y yo debo. Nadie, por más que deba o crea que debe hacer algo y lo hace, ya la hizo. Debían ellos, los israelitas, debían hacer, sobre todo los levitas y los sacerdotes, el sacrificio a Dios. Y empezaron con un temor de Dios tremendo, pero al final Dios les dijo, ya me tienen harto. ¿Ustedes creen que yo vivo de sangre de toros y de chivos? Porque ya lo hacían de alguna manera que a Dios no le gustó. Y Dios le mandó que lo hicieran. Pero si la actitud no es mansedumbre y empezaron muy bien y luego pues ya decían, pues ahí está, y si quiere, y si no, pues. O quién sabe qué pensaban, pero a Dios no le gustó. Y era una manera de servirlo, de adorarlo, de agradarle, porque eso fue lo que le dijo, ay, un olor grato, esa ofrenda tostada y quemada de arroz con harina, que diga de trigo, harina de trigo con aceite y sal. Donde quiera estaba reflejando Dios la comunión y el pacto que tenía con ellos, pero les empezó a decir luego, ya no quiero saber de sus... Y se acabó todo. El templo, el altar, ya no hay animales para sacrificar. Bueno, Dios tiene sus límites. Por eso, el servicio debe ser sin ninguna otra cosa, sino el interés de Dios de que seamos siervos inútiles. Aunque para otros eso les suene muy denigrante. Así es que así está el asunto. Jesús está dando a cada uno de nosotros una lección, porque a cada uno Pedro dijo, yo le he dejado todo, ¿qué me va a tocar? No, si todavía no haces nada. Bueno, cada quien puede encontrar con Dios la situación de qué está haciendo como siervo. O soy siervo, o como estoy recién nacido, no sirvo. Bueno, así es que de buenas obras que realiza uno para Dios, ni orgullo, ni altivez, ni creer que con eso ya se ganó el cielo. Un cristiano, un verdadero cristiano, procura el proceso mientras vive de cultivar la humildad, no lo que va a hacer. Si no lo hace con humildad, aunque lo haga toda la vida y crea que con eso ya... No, la humildad. A los judíos al final no les sirvió para nada ninguna ofrenda ni sacrificio. Y todo lo que la Escritura dice del Antiguo es para que no nos pase a nosotros. Eso es lo que está escrito. Así es que, bueno, cumplir con su obligación, poner empeño y de nada sirve si no es hecho en amor. El hecho es que Jesús nos da una ilustración de que hasta Él llegó a ser o a tener una actitud de esclavo para un servicio a sus discípulos. Y el discípulo no es mayor que su maestro, y como Él dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, y lo soy, pero ese mismo Señor nos va a pedir cuentas